La inflación de agosto fue 4,2%, llegando a una inflación acumulada en 2024 del 94,8%. La inflación interanual, es decir, la inflación de los últimos 12 meses, fue de 236,7%. Pero entonces, si la inflación interanual viene bajando, ¿por qué los precios siguen subiendo? ¿Y qué es el IPC que publica el INDEC todos los meses? Quédate que te lo cuento. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Pompilio y esto es Intro a la Eco. Sin dar más vueltas, vamos con el video. En el mes de agosto lo que más aumentó fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 7%. En lo que respecta a la inflación interanual, viene bajando desde abril, en donde tocó su punto máximo de 289% y ahora se encuentra en 236%. Pero entonces, si la inflación baja, ¿por qué los precios siguen subiendo? Vas al supermercado y los precios están más altos. Bien, porque que la inflación baje no quiere decir que bajen los precios. Que la inflación baje quiere decir que aumentan menos. Para que los precios bajen se tiene que dar una deflación, es decir, una inflación negativa. Vos pensás que la inflación es la suba generalizada de todos los precios de la economía en un determinado periodo de tiempo. O sea, los precios suben. Ahora, estos pueden subir 25%, 20% como en diciembre y enero, o pueden subir un 4,2% como en agosto, o un 0,1% como espero que en algún momento en el futuro de Argentina pase. Pero siguen subiendo, si aumentan 0,1 no importa, están subiendo, no están bajando. Para que los precios bajen, la inflación tiene que ser, por ejemplo, menos 2%. Tiene que ser una inflación negativa. Independientemente de la baja de inflación interanual que se viene mostrando, este 4,2% del mes de agosto es un dato malísimo para el gobierno, porque ya se venía manejando los últimos 2 meses, o sea, la inflación de julio y la inflación de agosto, que iba a estar por debajo de 4. Y tanto la de julio, que dio 4%, como la de agosto, que dio 4,2%, no cumplieron con las expectativas. El REM de agosto, o sea, el relevamiento de expectativas de mercado del mes de agosto que hace el Banco Central, pronosticaba una inflación para el mes de agosto de 3,9%, es decir, por debajo de lo que efectivamente dio. Esto no es una buena señal ni para los inversores, ni para los bonistas, ni para nadie, y tampoco para la sociedad argentina en su conjunto. Por otro lado, lo que publica el INDEC es el IPC, índice de precios del consumidor. Y entonces, ¿esto es igual que la inflación o son dos cosas distintas? El IPC lo que hace es medir las variaciones de precios de una determinada canasta de bienes que ya está determinada hace algunos años. Entonces, lo que hace el INDEC es agarra esa canasta de bienes, hace una muestra de los precios de esos bienes en determinadas localidades del país y evalúa la variación de precios que hubo en ese mes. Y de ahí sale la inflación, que básicamente es la variación de estos precios, que es el índice de precios del consumidor, es decir, el IPC. Pero este número final que se obtiene del IPC, esta inflación, es un promedio ponderado. O sea, no todos los bienes y servicios cuentan lo mismo en la inflación, no tienen el mismo peso. Es decir, no tienen el mismo peso la electricidad, servicios, vivienda, etcétera, que servicios de hotelería, por ejemplo. Ponderan de distinta manera en el IPC. Entonces, dado que esto es un promedio, hay algunos bienes y servicios que van a subir más de lo que subió la inflación y menos de lo que subió la inflación. Y además, como este dato que se publica es de la inflación nacional, puede haber algunas localidades y provincias del país que la inflación haya sido mayor y otras en donde haya sido menor. Fíjense que el INDEC publica dónde aumentó más, si en Gran Buenos Aires, en Patagonia, en Cuyo, etc. Por otro lado, tenemos que entender que variación no es lo mismo que nivel. ¿Cómo es esto? Pensemos en un bien que valga 100 pesos y se da una inflación de 20% como la del mes de enero. Ahora ese bien va a pasar a valer 120 pesos. Pero entonces piensen esto. Si en el mes de febrero la inflación baja, es decir, no es más 20%, ahora es 18%, ese bien va a pasar a valer 141 pesos, es decir, aumentó un peso más que el mes anterior. ¿Por qué? Porque este mes aumentó 21 pesos y el mes pasado había aumentado 20. Entonces, ¿es mentira que la inflación fue más baja? No. ¿Por qué? Porque se parte de un nivel de precios mayor. Es decir,
la variación fue menos que la del mes pasado, o sea, 20% es mayor que 18%, pero como se partía de un nivel de precios mayor, acuérdense que en el primer momento estábamos en un bien que valía 100 pesos y en el segundo momento estábamos en el mismo bien que valía 120 pesos, esa diferencia de niveles hace que aumente nominalmente más que antes, o sea, aumentó ahora 21 pesos contra los 20 pesos del mes pasado. Entonces, la variación es menor, pero el nivel de precios es cada vez mayor. Por eso puede ser que nosotros percibamos cuando vamos a comprar algo que los precios aumentan más que antes en unidades monetarias, pero es algo distinto a la variación. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Qué va a pasar en el futuro con la inflación de Argentina? La realidad es que no lo sé. A ver, si me preguntan a mí, la inflación va a continuar en un sendero descendente. Ahora ustedes me dicen, che, aumentó respecto al mes pasado que dio 4%. Sí, a ver, aumentó de 4% a 4.2%, pero recordemos que en diciembre estábamos en 25%, en noviembre estábamos en 12%, en enero estábamos en 20%. La inflación está teniendo, de diciembre hasta acá, una caída en el nivel. Entonces yo creo que va a seguir bajando, sobre todo por las medidas que está tomando el gobierno de ajuste del déficit fiscal, reducción de la emisión monetaria y un montón de medidas estructurales de ese tipo que van a tirar la inflación para abajo. ¿Me gustaría que fuera más rápido? Sí, creo que a todos nos gustaría que la inflación fuera muchísimo más rápido para abajo. Pero bueno, yo la verdad que tengo muchísima confianza en que la inflación va a continuar bajando si se siguen tomando medidas similares a las que se está tomando en el gobierno actual. Hasta acá el video de hoy, gente, espero que les haya gustado. Les pido por favor un like, un comentario y una suscripción que me ayudan muchísimo. Hasta la próxima, gente, nos vemos.